hacer la presentación de los temas que vamos a estar tratando aquí en 50 minutos. En su regreso político, desde los tribunales y envuelta en la polémica por las causas de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner criticó las medidas económicas del gobierno. Piensen cómo estaba antes del 10 de diciembre. Que vean si están haciendo el mismo esfuerzo que hicieron en los 12 años y si pueden llenar el chango con el mismo esfuerzo. Macri le respondió que es culpa de la herencia recibida. Uno querría, la verdad, en vez de aumentar, disminuir. Pero la Argentina, en una forma irresponsable del gobierno anterior, fue destruyendo la prestación de servicios públicos. El peronismo entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Para la entrevista, el diputado más frontal del Frente Renovador, Felipe Solá. No nos gusta que primero hayan pensado en solucionar los problemas de los más ricos y después han pensado, a ver, ¿qué impacto hemos tenido sobre los pobres? En lo que va del gobierno de Macri, según la medición de la Universidad Católica, por la inflación y la suba de tarifas se sumaron 1.4 millones más de pobres. Sabemos que desde hace muchos años atraviesan situaciones difíciles. Vidal y la crisis social en la provincia. Vamos a debatir el paquete de medidas que anunció hoy la gobernadora, con los diputados provinciales Manuel Mosca, del PRO, Fernando El Chino Navarro, del Frente Renovador, y el dirigente de izquierda, Cristian Castillo. Para el living, el estreno de la semana, Koblik, una película que remite a la dictadura y los vuelos de la ESMA para tirar cadáveres al río. El cine y los pilotos de la muerte. Con nosotros, su director, Sebastián Borenstein. Así comienza 50 minutos. En la apertura, el diputado más frontal quizás del Frente Renovador para charlar sobre lo que está pasando en esta coyuntura tan especial. Felipe Solá, buenas noches, gracias por venir. Gracias por invitarme, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿cómo fue el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la escena política? Me parece que ni ella esperaba ese regreso, pero la magia del juez hizo que una citación que no era pertinente, porque en mi opinión no es judiciable, en la opinión de mucha gente no es judiciable, digamos, el tema del Banco Central. El propio Federico Pinedo, que es el denunciante en la causa, la había dejado fuera de la denuncia, ¿no? Así es. La causa solamente tendría sentido si se probara una suerte de parentesco, alianza o asociación entre gente que se haya beneficiado y los decisores del mes de octubre y noviembre. La venta de dólares claro, futuro. y eso no se ha aprobado. Entonces lo que se hace es una política a lo mejor errada o digamos arriesgada desde el punto de vista de que el dólar estaba muy bajo. Bueno, se pagaron como 700 millones de pesos, ¿no? Por la diferencia del seguro entre lo que se vendió. 70.000 millones de 70.000. 70.000 millones de pesos. A los bancos. Es decir, Hood Robin, ¿no es cierto? Una vez más. Bueno, pero no nos parece que eso era judiciable porque entre los dos gobiernos se pueden pelear diciendo yo tomé la medida y el otro puede, pero ustedes devaluaron. Claro. Y ahí se armó la... Entonces se creó una expectativa muy dañina políticamente de que podía quedar presa. Dañina. Muy dañina. Por lo potencialmente... Exactamente, los jueces también son responsables del orden público, de que no exista violencia, etcétera, y había un riesgo de violencia, porque además en la Argentina la gente se moviliza más cuando alguien está victimizado o cuando alguien puede ser víctima. Digamos, la gran movilización por Nisman o la gran movilización del Ni Una Menos, ¿te acordás? Sí. El 3 de junio, ahí se mueve la gente, ahí nos movemos. Y eso no quiere decir que no tenga además un gran poder de movilización que tiene Fernández de Kirchner, eso hay que reconocerlo, si no hay que ser ciego. Y bueno, me parece que ni ella imaginaba
la posibilidad de un acto así, y además lo paradójico de que todos los que se quejaban de que usaba demasiado la cadena, que era cierto, usaba la cadena nacional, la pasaron en cadena. Claro. Creo Ahora, que también como... ella aprovecha otras cosas, María, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, un gobierno que no tiene políticas sociales y tiene políticas económicas ni siquiera diría para el tercio superior de la Argentina. ¿No tiene políticas sociales el No, gobierno no tiene Macri? políticas sociales, no tiene políticas sociales activas, para nada. Viene anunciando hace rato que va a arreglar el tema de ganancias, cambiando, digamos, que no lo resolucionó con un decreto que incorporó más gente a pagar ganancias que la que sacó de pagar ganancias, y eso antes de las paritarias, que van a incorporar mucho más si todo sigue así. Y digamos, no tiene no envió esa ley, y además ha dicho que para el año 2017 va a cambiar las categorías de ganancia, con lo cual vamos a seguir pagando, vamos los argentinos a seguir pagando muchísimo ganancias, sobre todo con inflación y con unas paritarias que van a elevar salarios de por lo menos arriba del 30%. Ahora, ustedes del Frente Renovador, Felipe, vienen acompañando muchas de las decisiones importantes de este gobierno. No, nosotros... Personalmente yo no, pero nosotros hemos acompañado, por ejemplo, lo de los holdouts. El pago el acuerdo para pagarle Exactamente. El Frente Renovador apoyó eso en la Cámara. Nosotros tomamos esa decisión, como la tomaron muchos otros, porque pensamos que Argentina tenía que salir de eso. No soy el mejor para defenderlo, porque yo personalmente no estaba de acuerdo con la ley y no lo voté. 5 se abstuvieron, ¿no?, del Frente Renovador. 3. 3. No nos abstuvimos, no votamos. Porque no queríamos, abstenerse uno tiene que declararlo ahí, decirlo ahí. Nosotros no queríamos mostrar ninguna disidencia en el Frente Renovador, pero no la votamos. De todas maneras, el Frente lo hizo, y me consta que muchos lo hicieron por disciplina. Por disciplina Massa, por una decisión de Sergio Massa. Porque Sergio Massa entendió que era la oportunidad de solucionar el problema. Bueno, los hechos parecen darle la razón en el sentido de que la Cámara se pidió a favor de la Argentina, y el tema de los holdouts, yo diría, se terminó. Es decir, ahora hay que pagar. Ahora viene lo malo del deudor. Que es tener que pagar en condiciones de una derrota indigna, por cierto. Indigna para la Argentina. Ahora, retomando la idea de la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner a tribunales en este caso, ella me parece que tuvo por lo menos 2 ejes, ¿no? Un eje de situar el gobierno actual con ciertos paralelismos con el 55 y la Libertadora, porque ella se puso en el lugar de Irigoyen y de Perón, y comparar el proceso de Macri con los procesos que vinieron después del golpe contra Irigoyen y después del golpe contra Perón en el 55. Habló de la pretensión moralizante del gobierno Macri, habló de que, bueno, haciendo como una suerte de paralelismo con las prohibiciones de mencionar Perón y Evita de la Libertadora, señalando que ahora si pudieran prohibir a la letra K la prohibirían. Yo creo que aprovechó 2 cosas. En primer lugar, el victimizarse de esa manera, cuando en realidad no estamos bajo una dictadura fusiladora, como fue la del golpe del 55, sino que estamos bajo un gobierno aparentemente conservador y neoliberal, porque no lo desmiente con sus hechos, pero absolutamente legítimo. Claro, bueno, claro. Legal y legítimo. Y segundo, aprovecha que el gobierno tiene un solo ojo. Tiene 2 problemas físicos, anatómicos, el gobierno, que repercuten en su fisiología, o sea, en su conducta. Uno tiene un solo ojo, solo mira al mercado. Sabe qué hacer con el mercado, no sabe qué hacer con el Estado. El gobierno solo mira al mercado. Absolutamente, no sabe qué hacer con el Estado. Sobre todo un Estado que estaba muy volcado, con críticas o no, a la cuestión social. Y en segundo lugar, tiene otro problema físico el gobierno, y es que más grave, que es donde todos tenemos el bobo, el corazón, no tiene corazón. No tiene corazón porque si no, no hubiera permitido, por indolencia y por detención de medidas que son urgentes, que se llegara a esta situación de aumento de la pobreza, de aumento de la indigencia y de que en muchos lugares se hable de hambre. Yo hablo con sindicalistas, hablo con sacerdotes, hablo con gente Bueno, que ayer estudia. estuvieron los 5 dirigentes sindicales reunidos por Macri, preocupados en el gobierno por la marcha del 29 de abril, ¿no? Sí, pero el problema no es la marcha, el problema es básicamente que aumenta el desempleo, hay 140.000 despidos, sobre todo despidos en el sector privado, que son los más graves. Van a seguir los despidos si todo sigue así, porque hay prevención de despidos y no se ha aumentado, no se ha actualizado el seguro de desempleo. Bueno, le son pidieron 400 pesos, creo que era el seguro de desempleo. Le pidieron al presidente una urgente actualización, la tiene que hacer ayer.
no hoy. De la misma manera, Ahora, creo, Felipe, esta postura creo que es tienen que hacer ayer, perdóname que te Sí. diga esto, que tienen que hacer ayer, es decir, que están atrasadísimos en la devolución del IVA sobre Para alimentos a los jubilados. Por ejemplo, los jubilados de mínima cobran con una tarjeta de un banco público. Es muy sencillo tomar la medida y devolverla. Bueno, eso no lo la anunció. toman, por eso digo que no tienen corazón. No da la impresión Eso de lo que no les anunció el importa la primero. pobreza. Nosotros queremos que se tomen esa medida, estamos a favor de eso. Hemos presentado proyectos, ¿no es cierto? No hay devolución del IVA. Sigue habiendo, la gente se está endeudando para no morir, a veces los pequeños comerciantes, los kioscos, el que sea, se están endeudando con fotocopia del DNI, se están endeudando al 120%. Al 100%, al 120%. Por fuera del sistema bancario. Absolutamente. Es decir, eso es Pero Felipe, usted... la derrota. pero Tiene que esta- haber esta- ya crédito para máquinas y herramientas para pequeños. Pero el Frente Renovador no está en esta postura todavía. Uno escucha, digamos, sobre todo a Massa por ahí, que es el conductor, ¿no? Bueno, no se escucha Massa dentro dice del que Frente Renovador. Massa dice que entraron a un quirófano con una sierra eléctrica, una sierra motor, una motosierra. Me parece que Ahora, a su está vez, diciendo cosas fuertes. pero a su vez también uno lo escucha a Espinosa decir, ojo, porque si cruje el conurbano cae Macri, cuando empieza, digamos, la idea de una marcha sindical, una protesta sindical, un peronismo enojado, la posibilidad de la gobernabilidad para un gobierno que no sea el peronismo parece estar en cuestión otra vez. Si se llegara a dar no ha sido un la frase más escenario feliz tan de Espinosa, ¿no es cierto? Esa idea primero da una sensación de que él sabe perfectamente lo que pasa en todo el conurbano y domina y controla, y si cruje el conurbano voltea un gobierno. Esa es una vieja acusación que se le hizo al peronismo en la caída de la Rúa, y poco contribuye Espinosa con su declaración. De hecho, la llamó a María Eugenia Vidal y le pidió disculpas. Ahora, las ¿cómo disculpas hacer deben una- hacerlas públicas, ¿no? El que dice algo público debe tomar disculpas, debe hacer disculpas públicas. ¿Cómo hacer una oposición, digamos, responsable, siendo a su vez el peronismo todavía una fuerza mayoritaria en el Congreso? Pero diciendo lo que pasa, que la única verdad es la realidad, y diciéndole al gobierno, tomen medidas ya. Ya. Sepan lo que pasan. No pueden esperar la inversión que vendría teóricamente. Ese es el argumento de Macri, ¿no? Claro. Esperen, después de saldar con los holdouts que nos va a costar 12.000 millones de dólares. 12.000 millones, ¿sabes la cantidad de cosas que se pueden hacer con eso? Muy bien, hay que hacerlo. ¿Es una derrota indigna? Porque las derrotas dignas no importan mucho, las indignas como esta importan. Se hace, pero van a venir inversiones. Primero, no es tan claro. Segundo, ¿en qué sectores de esta Argentina pueden venir inversiones en un plazo relativamente normal? Esta Es decir, idea de un año, esperarme un 2. poquito para vos, digamos, Yo vos creo crees que en la agricultura, en la minería, así, los recursos naturales, puede venir inversiones en Bueno, el la sector financiero, es decir, en sectores que crean un empleo a largo plazo, indirecto y relativo. ¿No es cierto? No digo que no vengan. O sea, que para vos no es vengan. un problema Siempre hasta- que las podamos regular, que vengan. no es un problema hasta julio, como dice el gobierno. El gobierno dice, a partir Para de julio generar baja la empleo. inflación. No, pero eso es hacer... El gobierno, que es un gurú, con todo lo que está haciendo, ha dicho que te va a tener 25% de inflación. Lo vuelven a repetir. Bueno, no vamos a tener 25, por supuesto, al ritmo que vamos a tener 38, 40 o lo que fuera. Segundo, la amenaza, lo decimos de buena fe, la amenaza de la inflación va a bajar drásticamente en el segundo semestre, está escondiendo una frase que debería ser, lo vamos a hacer como sea, drásticamente. Es decir... Enfriando la economía. Bueno, enfriando, congelando directamente, ha caído el consumo mucho. Pensá que en economía hay que hablar siempre de cifras marginales. Yo te digo, cayó 5 el consumo, pues decís 5. No, 5 es muchísimo. No, además, Muchísimo, digo, ¿no es cierto? sí. Entonces, va a caer más, mucho más, para que sea del 1% de la inflación. Es decir, es una idea casi... Son ideas parecidas a la de la primera mitad del siglo XX. Stalin decía, no importa cuántos rusos mueran, hay que industrializar Rusia. Bueno, evidentemente esas ideas murieron con las ideologías así determinantes que llegaban a preferir la muerte con tal de conseguir el destino manifiesto. Ahora, Eso Felipe, no va para esta Argentina. Nosotros necesitamos inversión en la construcción Sí. pequeña. Bueno, pero Inversión en espera un las segundo, changas, porque las quería cosas que hablar... produce changas, inversión en turismo, inversión en gastronomía, inversión en textiles, digamos, Bueno, todo eso eso es. aparece claro como una preocupación de agenda, que las encuestas ¿Pero están qué preocupación diciendo... de agenda? No, Esto de la no lo han gente, hecho, han de la pasado 4 gente, te meses. estoy diciendo. Las encuestas están poniendo ahora que la gente le preocupa hoy, número uno, la inflación, por arriba de cualquier otra problemática. Te quería Y el preguntar... empleo. Bueno, sí, Cuando y las el empleo. CGTs y las dos CTA vinieron al Congreso hace 3 semanas, que los convocamos nosotros con la oposición, y hablamos, y Sergio Massa manejó esa y tuvo esa idea y la manejó muy bien, dejaron muy en claro
dejaron muy en claro una sorpresa para nosotros, que en realidad no es sorpresa porque sabemos cómo es la realidad, pero dijeron, sí, ganancia es muy importante, pero lo más grave es el desempleo. Y sobre todo, yo te diría, desempleo y ninguna idea feliz para crear empleo. Bueno, hablemos un segundo de corrupción, que fue otro de los temas que fueron de campaña, agenda de Macri. Cristina Fernández de Kirchner, de hecho, bueno, fue a declarar por esta causa que no tiene mucha relevancia, pero toda la causa de Lázaro Báez, el tema de Otesur, etcétera. Ella le responde con el tema de los Panama Papers. Dijo, ¿no? Fueron a buscar la ruta del dinero K y se encontraron con la ruta del dinero M y los Panama Papers. ¿Para vos son situaciones equiparables? ¿Son situaciones, cómo lo ves a cada uno de los dos parados frente a la corrupción? No, todavía no son equiparables en la medida en que la situación que se conoce del presidente Macri no varíe. ¿No? No varíe, no cambie, no se agrave. Lo que fue digamos, un grave costado de Macri fue la forma en que la manejó, la indolencia con que no sintió que un presidente tenía que dar explicaciones inmediatamente y a todos los argentinos, sobre todo argentinos que están sufriendo por sus políticas. Eso fue grave. El fondo de la cuestión tal vez sea menos grave porque los empresarios grandes en la Argentina y en todo el mundo abren empresas offshore, obviamente, para pagar menos impuestos, evadir a veces, o en otro caso para entrar a un tercer país como Brasil en este caso. Y bueno, creo que ha podido probar que las empresas no se movieron, pero digamos, creo que tiene que aprender bastante del tema y él ha sido empresario muchos años y pueden aparecer estas cosas. Se ha hablado demasiado de República como para ahora tener esa reacción tan de empresario que no le importa y no de político. Y no son comparables las situaciones. La causa Báez de coimas, o sea, sobreprecios, creación de dinero negro y lavado de dinero por exportación y en forma interna, que ahí está la causa Otesur, tienen mucho más avanzado temas muy concretos que tocan al kirchnerismo, es decir, tocan a las autoridades, al expresidente, y no sé, no lo sé, la verdad, si a Cristina Fernández de Kirchner, pero el discurso de Cristina Fernández es un hábil discurso, es una política de primera y es una excelente discursadora, pero la verdad omite muchísimo, ¿no es cierto? Al comparar una cosa con la otra, omite lo que está bastante avanzado y probado, ¿no? Bueno, Felipe, muchas gracias, Gracias a por haber ustedes. estado esta noche.